siempre 10, 9, 8. Y entonces cuando llegó a 0, entonces el Transbordador Challenger comenzó a elevarse y a través de todo el mundo, los que estaban presentes y a través de los televisores, todo el mundo estaba mirando cuando el Challenger comenzó a subir. 73 segundos después, como cuando ya estaba como alrededor de 14, 15 kilómetros de altura, este transbordador explotó en pedazos. Y 7 de las vidas que estaban ahí en esa nave fueron perdidas. Después de una exhausta investigación acerca de qué había pasado, porque créame que esta gente que trabaja en estos programas son gente de alta capacidad, miran todos los detalles, son ingenieros increíbles, toman control de todas las cosas. Y ustedes, como saben, aquí en Houston tenemos la base de control para estas cosas. Y aquí Houston no podían entender el por qué esta tragedia había sucedido. Y fueron muchos meses de investigación y qué había sucedido. Finalmente llegaron a la conclusión que la razón por la que esto había sucedido y esta nave había explotado y nunca llegó a alcanzar su misión fue por la culpa, y no sé cómo se dice en inglés, ustedes ayúdenme, de un O-ring. ¿Saben lo que es un O-ring? ¿Cómo se dice en español? Ah, ok, no sabía. Aprendí una palabra nueva en español, O-ring. Ok. Un O-ring fue el causante de la explosión de este transbordador en 1986. Y nunca pudo alcanzar o llegar a cumplir su misión. Un O-ring. Estos transbordadores, como usted puede imaginarse, tienen muchas piezas. Son muchas piezas para poner esto junto. Son cantidades de gente las que trabajan en estos programas. Son muchas máquinas, muchas computadoras. Todo es todo un sistema que no nos podemos imaginar para llevar a cabo esta misión. Muchas piezas. Y un O-ring hizo que toda la misión no se llevara a cabo. ¿Por qué comienzo con esta ilustración? Usted dirá, porque esto nos lleva al pasaje del día de hoy, mis amados. Porque si tú eres un seguidor de Cristo, todos tenemos un llamado y una responsabilidad en la misión de Cristo. Quizás luzca diferente para ti, quizás luzca diferente para mí. Quizás tú dirás, bueno, pastor, yo trabajo en la industria petrolera. Quizás dirás, yo soy maestro, yo soy vendedor, yo trabajo en la medicina, yo soy parte del sistema judicial, soy ama de hogar, quizás soy estudiante. O dirás, yo soy soltero, soy casado, soy divorciado, yo soy joven, soy adulto, o quizás soy retirado. Yo no sé en qué etapa de la vida te encuentres, pero en cualquier etapa de la vida que te encuentres, donde quiera que estés, tienes un llamado de parte de Dios. Usted dirá, ¿llamado a qué? Hemos sido llamados para compartir con otros acerca de Cristo. Hemos sido llamados a discipular a otros creyentes para que puedan madurar en su caminar con Cristo. Hemos sido llamados para que juntos nos edifiquemos el uno al otro. Hemos sido llamados para darle gloria a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y hemos sido llamados para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. Y hoy llegamos a la parte final del capítulo 15 en Romanos. Y Pablo nos muestra algunas cosas que debemos tener en cuenta si es que vamos a cumplir con la misión y el llamado que Dios nos ha hecho. Como seguidores de Jesucristo, mis amados, tenemos el deber de trabajar juntos para alcanzar y cumplir la misión que Dios nos ha dado individualmente
y como iglesia. Pero sobre todo, cumplir la gran comisión que Cristo nos dejó. Todos juntos. Como nuestras camisetas dicen aquí en la iglesia. Todos juntos podemos cumplir la gran comisión, que muchos sean bendecidos a través del evangelio. Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias porque tú eres un Dios bueno. Y en esta hora, Señor, te pido que al entrar a tu palabra seas tú hablándonos. Y te pido, Señor, que tu palabra nos cambie nuestra perspectiva. Cambie, Señor, la manera en que vivimos, la manera en que hacemos las cosas. Porque al final, Señor, rendiremos cuentas de la vida que tú nos has dado aquí en la tierra. Padre, ayúdanos. Que cada uno de nosotros entendamos que tenemos un lugar en tu misión. Quizás algunos sean una cosa u otra, o quizás sea un O-ring, pero te pido, Señor, oh Dios, que lo que sea el llamado específico que tú nos has llamado, que lo cumplamos, que lo llevemos a cabo para tu gloria, Señor, y el avance de tu reino. Háblanos en esta hora y que no sean solamente mis palabras, Señor, o una palabra de una ideología, filosofía humana, sino sea solamente tu palabra hablándonos a nosotros en este lugar. Ponemos este tiempo en tus manos y, Señor, enfocamos nuestro oído, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada y crezca y dé fruto en nuestras vidas para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a invitar que abra la palabra del Señor en Romanos 15. Y vamos a estar ahora terminando el capítulo 15 y vamos a estar entre los versículos 22 hasta el final del capítulo. Y mi primer punto es todos juntos en nuestro llamado específico. Todos juntos, pero en nuestro llamado específico. Y vaya conmigo ahí, vamos a leer los dos primeros versículos 22, 23 y 24. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, dice Pablo. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía, dice Pablo. Todos juntos en nuestro llamado específico. ¿Alguna vez has deseado hacer algo pero has sido detenido o algo te lo ha impedido? Podríamos pensar en varias ocasiones donde quizás queríamos ir a un lugar, queríamos hacer algo, pero cualquiera que sea la situación, fuimos impedidos. Hubo algo que nos impedía. Interesantemente, Pablo comienza este pasaje diciendo de que por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. La razón de la que Pablo estaba hablando, mis hermanos, no era una razón porque se enfermó quizá, o quizá fue una razón de que hubo algo más importante que quizás que hacer, como ir a visitar a su familia, o quizás salió una buena vacación, había un especial de un crucero quizás para Pablo, y dijo, esto no lo puedo desaprovechar. Nada de eso. Pablo cuando dice, he querido visitarles por años, pero esto me lo ha impedido, esta es la razón que me lo... ¿Cuál es esa razón? Lo vimos la semana pasada. La razón de que impedía a Pablo ir a visitar la iglesia de Roma era porque él estaba enfocado, estaba apasionado, mis amados, de llevar el evangelio a aquellos lugares y aquellas personas que no habían escuchado acerca de Cristo Jesús. Él estaba en una región, en Asia Menor, yendo a través de diferentes lugares, plantando iglesias de Filipos, de Efesios, de Grecia, en Grecia, etcétera, etcétera. Él estaba ahí trabajando por varios años. Y la razón por la que él dice, he querido irles a visitar, pero hay algo que me lo impide. ¿Qué es lo que le impedía? Era el compartir la palabra de Dios con las personas que aún no le conocían.
que aún no conocían al Señor. ¡Wow! Pablo permaneció fiel a ese llamado a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Él tenía una ambición santa, no la misma ambición que muchas veces tenemos. Cuando tú hablas con personas y hablan de ambición o de sus planes al futuro, dice, ¿cuáles son tus planes al futuro? ¿Cuál es tu ambición? Y fácilmente muchas veces las conversaciones se convierten en, bueno, yo un día voy a comprarme una casa, en esto voy a tener una casa de playa y me voy a retirar y todo esto y voy a tener cuenta bancaria. Esos solamente son los sueños de las personas. Pero la ambición de este personaje de Pablo, lo que lo movía a pesar de las circunstancias, era de que habían personas que aún no conocían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él decía, yo quiero visitarles, estaría chévere ir a hacer una carne asada con ustedes, pero ahorita no puedo porque estoy enfocado en que hay alguien más en mi vecindario, hay alguien más en esta ciudad que necesita escuchar acerca de Jesucristo. Wow. Lo que lo inspiraba a hacerlo era predicar las buenas nuevas en lugares donde nadie conocía a Cristo Jesús. La verdad es que Dios no siempre, mis amados, nos va a mandar a servir donde nosotros querramos o de la manera en que nosotros nos gustaría. A veces, mis amados, cuando estamos sirviendo en un lugar, de repente quizás no vamos a ver el fruto que desearíamos. De repente, mis amados, quizás tú estés orando por una persona para que conozca a Cristo porque le has compartido quizás de su palabra y has estado orando por esa persona y tú dices, Señor, ¿cuándo va a ser el momento en que la vas a transformar y va a venir y para así yo poderla llevar a la iglesia? Y muchas veces pasa lo contrario. No ves el cambio, no ves el fruto. Quizás te empieza a mirar mal. Es más, te empieza quizás a criticar y a rechazarte. Ya no te invitan a las carnes asadas ni a los cumpleaños. Y sientes que no eres exitoso en lo que deseas hacer. Aquí está el asunto, mis amados. Dios no te ha llamado a ser exitoso. Dios te ha llamado a ser fiel. Esa es la gran diferencia. Vea lo que dice 2 Corintios 11. Porque Pablo pasó por muchas dificultades, pero sin embargo él permaneció fiel a su llamado específico. Vea lo que dice, yo más, dice Pablo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he seguido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, dice Pablo. Y luego continúa diciendo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Y luego dice peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. Y si eso no fuera poco, además de tales cosas externas, está sobre mí, dentro de él, había una presión cotidiana, dice él, de la preocupación por la iglesia. Ese era el llamado de Pablo. Y él esto no lo dice porque se estaba quejando. Si usted lee todo el capítulo, era lo contrario. Él estaba alegre de que él estaba honrado de tener la oportunidad de servir al Señor de esa manera, a pesar de las circunstancias.
Dios le dio a Pablo, mis amados, el ministerio de plantar nuevas iglesias donde no existían. Ese era el ministerio de Pablo. Y sin embargo, este pasaje menciona que, dice el pasaje de Romanos que leímos, dice que ya no había lugar para compartir el evangelio. Él estaba escribiendo a los romanos diciéndoles: se me ha impedido, pero yo creo que llegó el día, la hora para poderlos ir a ver. Porque tengo un viaje planeado, dice él, a España, y en mi camino a España voy a pasar por Roma a visitarlos. Se llegó el día, mis amados hermanos, dice. Porque al final, la razón por la que se llegó el día, porque él dice, porque ya no hay lugar para compartir el evangelio, dice él. Ya no hay lugar. Qué interesante. ¿Podríamos tú y yo decir lo mismo hoy en día? Podríamos decir nosotros: Señor, ya en mi familia ya no hay persona a la que necesita conocer el evangelio. En el lugar de trabajo, Señor, yo ya hice mi trabajo y ya no queda nadie. Si tú vienes, todos los de mi trabajo nos vamos a ir al cielo. ¿Podríamos decir eso? Podemos decir: Señor, en la ciudad donde tú me has traído a vivir, en la comunidad, en el vecindario, ya no hay más personas que necesiten escuchar del evangelio. En la ciudad donde me has puesto a vivir, Señor, en la metrópolis de Houston, ya no hay más lugar. Aquí ya no hay más. Todo el mundo es cristiano en Houston. Tenemos las iglesias más grandes alrededor del país. ¿Será que ya no hay lugar aquí en Houston para predicar el evangelio? Por supuesto, tú y yo conocemos la realidad. No es así. Hay alguien en tu familia, hay alguien en tu lugar de trabajo, en tu escuela, hay alguien en tu vecindario que aún no ha escuchado las buenas nuevas de salvación. Como seguidores de Cristo, mis amados, de esta iglesia Crossroads, podríamos decir: ya no queda lugar para compartir el evangelio o cumplir la misión, como Pablo lo dijo. Porque la pregunta no es cuál es el lugar de Dios dentro de mis planes. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es mi lugar dentro del plan de Dios? Son dos perspectivas diferentes. El llamado es a ser fieles, mis amados, para cumplir el llamado específico que Dios tiene para nosotros ahí donde estamos. Yo lo he dicho varias veces. ¿Tú crees que es una casualidad que tú estés en este lugar, viviendo en el área de Houston? No, mis hermanos. Si tú viniste de Venezuela, de México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, yo no sé de dónde seas, no es una casualidad que Dios te haya traído aquí específicamente, porque tú le conoces. Tú viniste de misionero a este lugar, por si no lo sabías. Tienes un llamado y tienes una misión por cumplir, mis amados. Por muchos años, dice Pablo, he tenido un deseo de ir a ustedes, pero me he visto impedido. Nuestro llamado, mis amados, está de acuerdo, siempre está de acuerdo. Nuestro llamado delante de Dios siempre está y estará de acuerdo, no conforme a nuestros planes y deseos, siempre estará de acuerdo al plan y el tiempo de Dios y no a nuestros deseos personales. Pero ¿cómo podía Pablo decir que su obra estaba completa cuando muchas personas todavía realmente no habían escuchado el evangelio en esa región? Bueno, en cierto sentido, Pablo había completado su parte de hacer. Él había plantado iglesias en cada una de estas ciudades, y ahora era el turno de las iglesias continuar la obra que él había comenzado. Era el turno de los miembros de la iglesia discipular a otros para que conocieran a Cristo, para que fueran bautizados, para que conocieran las escrituras. Ahora era el tiempo de aquellos miembros de esas iglesias continuar este llamado y esta misión, mis amados. Pablo ya había sentado las bases de la fe cristiana, había plantado iglesias en todas esas áreas.
Ahora, ¿quién tomaría la responsabilidad de continuar, de regar esas semillas que Pablo había dejado en esa región? Otros necesitaban tomar su lugar, su responsabilidad dentro de la misión, mis amados, siendo fieles en donde estaban, así como para nosotros. La pregunta: ¿estamos tomando nuestro lugar dentro de la misión de Dios? ¿Estamos respondiendo al llamado, siendo fieles donde estamos para que juntos alcancemos y cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado? A muchos cristianos les gusta hablar mucho acerca de la segunda venida de Cristo. Yo escucho muchos por ahí cristianos que hablan de la segunda venida de Cristo, y Cristo va a volver, y Cristo viene, y Cristo viene, ya se acercan los tiempos. Y cuando pasan situaciones como la que estamos viendo ahora en Israel, más todavía. Y está bien, no hay nada malo con eso, porque al final Cristo viene. Pero mi pregunta es, si así como hablamos tanto de la segunda venida de Cristo, deberíamos de estar hablando de la primera venida de Cristo, por la razón por la que Cristo vino la primera vez. De eso deberían las personas estar escuchando. No solamente que les digamos que Cristo viene, hablémonos acerca, no de la segunda venida solamente, pero de la primera venida de Cristo y cuál fue la razón por la que Él vino por primera vez a esta tierra. Nunca, mis amados, debemos creer que nuestra obra para Dios ha terminado. El trabajo puede cambiar, la manera en que compartimos puede cambiar, las personas pueden cambiar, el lugar donde Dios nos quiere puede cambiar, pero todavía tenemos un trabajo y una responsabilidad que hacer hasta que Cristo regrese. Hay muchas personas a nuestro alrededor, mis amados. Hay gente que está sufriendo, hay personas que enfrentan desafíos en sus familias, en sus trabajos, en esta sociedad donde vivimos. Y Dios te ha colocado a ti y nos ha colocado a nosotros como iglesia para compartir de aquel que puede cambiar cualquier situación, de aquel que puede darle esperanza a las personas, de aquel que puede saciar cualquier necesidad, de aquel que puede transformar la vida de las personas, restaurar familias y matrimonios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién es realmente el dueño de mi vida? ¿Soy yo o es Dios? Y la segunda pregunta es: ¿estoy siendo fiel a mi llamado específico? Tu llamado quizás no se ve como el mío. Tu llamado quizás no es como el de Pablo. O quizás sí, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. ¿Estás siendo fiel al llamado que Dios te ha hecho? Segundo punto es todos juntos en generosidad. Los próximos versículos voy a leer del 25 al 29. Dice la palabra de Dios: pero ahora voy a Jerusalén. Tenía un plan de ir a España, y mientras iba a España iba a pasar por Roma a visitarlos. Pero también dice: pero ahora, por ahora, voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya eran dos iglesias en Grecia. Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales, dice Pablo. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo menciona otra vez que tiene un viaje a España y en el viaje, hacia el viaje a España, va a pasar ahí para compartir con ellos, estar con ellos, visitarles. Pero Pablo invita, dice: antes de ir tengo algo o alguna otra cosa que hacer. Y invita inclusive a la iglesia de Roma a acompañarlo, ayudándole a su esfuerzo ministerial.
Y en este pasaje, el significado, cuando vemos de que trabajemos juntos o la implicación de trabajar juntos y unir esfuerzos y recursos, es para cumplir la misión que tenemos como iglesia. La iglesia debe de desear y trabajar para ser una bendición, mis amados, para los demás. Dios le dijo a Abraham que él y su descendencia iban a ser de bendición. ¿A quién? A las naciones. ¿A qué se estaba refiriendo eso que Dios le dijo a Abraham? Se estaba refiriendo precisamente al Señor Jesús. Que la descendencia de Abraham, que iba a ser el Señor Jesús, iba a ser de gran bendición a las naciones. Y lo es, por supuesto. Hoy nosotros, los que hemos sido alcanzados a través de su gracia y su perdón y su amor, sabemos que ha sido una bendición. Pablo en la carta de Romanos anteriormente leímos y aprendimos acerca de las riquezas espirituales que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y si nosotros entonces por extensión somos la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia debemos de ser de bendición también para el mundo, mis amados, al ser testigos de la mayor bendición que el mundo pueda obtener, la mayor riqueza que alguien pueda obtener, y eso es conocer a Jesús el Señor. Pablo estaba planeando visitar la iglesia de Roma, pero primero dice que tenía que ir a Jerusalén. Había una situación pasando en Jerusalén, había una situación que tenía que ver con lo financiero, había pobreza, había la iglesia en Jerusalén estaba siendo afectada en ese lugar, muchos hermanos estaban pasando por necesidad, y a las iglesias que Pablo les había predicado y establecido, dice, les dio a bien. Eso quiere decir que Pablo nunca se los pidió, nunca se recogió una ofrenda, ahora vamos una ofrenda especial, nunca vendieron tamales ni pupusas, ¿sí? Sino que Pablo dice que les vino a bien. En otras palabras, les nació en el corazón hacer esto por la iglesia, por sus hermanos en Jerusalén. Esta iglesia de las que habla Pablo estaban como a 3,000 millas de Jerusalén. No conocían a los hermanos, jamás habían interactuado, jamás se habían hablado por teléfono, no se seguían en Facebook. Pero sin embargo les nació a personas que no conocían, a 3,000 millas les plació dar una ofrenda, ayudar a sus hermanos, ser de bendición a esa iglesia. 3,000 millas es, creo que como de aquí a Colombia, más o menos, Wilson, 3,000 millas. Es como de aquí a Colombia, mis hermanos. Así era la distancia. ¿Sabe que en Colombia hay muchas personas que necesitan ser bendecidas por Crossroads? Oremos por las personas en Colombia y ojalá que Dios nos guíe a que Crossroads sea de bendición a algunas zonas de Colombia, así como lo vamos a hacer para Guatemala y así como lo somos para Alemania y para la República Dominicana en las misiones que hacemos. Mis amados, dice que han tenido a bien, les había agradado hacerlo. Como iglesia yo creo que nosotros también somos llamados de igual manera a hacer esto. Que nos agrade, que nazca de nosotros, mis amados, contribuir a la obra del Señor aquí en Crossroads. Para sostener esta obra primeramente, pero también que podamos ser dadivosos y generosos, que no solamente nos alcance a pagar los biles de encender la luz aquí, sino que podamos suficientemente poder mandar a Colombia, poder mandar a Guatemala, poder mandar a ayudar a otros misioneros. Qué hermoso sería ser parte, que aunque no importa si los conocemos, si la obra de Dios se está haciendo y el reino de Dios está siendo establecido y otras personas están escuchando acerca del evangelio, ¿por qué no ser Crossroads de bendición para otros hermanos y otras iglesias en otras regiones, mis amados? Porque al final todo lo que tenemos no es nuestro, es dado por Dios para que nosotros lo administremos.
Entonces, de lo que de gracia hemos recibido, debemos darlo de gracia también. La generosidad, mis amados, en una persona cristiana es fruto de su madurez espiritual. Una persona, hay varias cosas en las que podemos, cuando se miran ciertas cosas, ciertos frutos, podemos decir, wow, ese cristiano es maduro. Y claro, cuando hacen falta estas cosas, podemos decir, este cristiano es un gran inmaduro. Y una de esas cosas, señales que podemos ver de un cristiano maduro, una de ellas es la generosidad. Es cuando el cristiano entiende que todo lo que tiene no es mío. Yo simplemente soy un administrador de lo que Dios quiere, de lo que Dios me da. Y cuando Dios me da, mi llamado es ser fiel y ser un buen administrador. No irmelo a derrochar y gastar, ahora sí ya tengo, ahora me voy a ir a comprar. No, es, ok Dios, ¿cómo quieres que yo use esto? Quizás te dieron un bonus en el trabajo. Ok Señor, antes de empezar a hacer planes de los deseos que tengo, ¿cómo tú deseas Dios usar esto para tu gloria? Mis amados, como cristianos necesitamos pensar así. Y luego Pablo aún va más allá en esta situación porque dice, ustedes tienen la obligación. Le dice a la iglesia de Roma. Dice, tienen la obligación. ¿Cómo es que tienen la obligación? Dice, ustedes están endeudados. En otras palabras, ustedes están endeudados con nuestros hermanos de Jerusalén. ¿Cómo? Que nunca nos han dado nada. A lo que se refería Pablo era que a través de ellos, todos nosotros, incluyéndote a ti y a mí, hemos conocido al Salvador. Porque de los judíos vino la salvación, de los judíos vino la palabra del Señor, de los judíos Dios los escogió a ellos para que el Salvador naciera ahí, y a través de eso muchos fueran bendecidos a través de las naciones, y eso te incluye a ti y a mí. Por eso en la situación que está pasando hoy, por eso es que como iglesia apoyamos a Israel, por eso es que como iglesia oramos por Israel, no porque sean muy especiales hoy en día, porque Dios los ama tal como nos ama a nosotros, pero Dios tiene un plan para ellos. Dios no ha terminado con ellos, y a través de ellos también nosotros conocimos al Salvador Jesús. Estamos endeudados porque recibimos las riquezas espirituales a través de ellos. Y entonces de la misma manera Pablo dice, así como ustedes recibieron las riquezas espirituales, ahora ustedes están endeudados inclusive a aportar de las cosas materiales para ellos, dice Pablo. ¿Pensamos así nosotros? ¿Pensamos que dado que Dios nos ha bendecido con las riquezas de la salvación a través del evangelio de Jesucristo, somos parte de Dios nos ha puesto parte de una buena iglesia? Esta, mis amados, no es una buena iglesia, no es porque yo la pastoree. Hay varios pastores en este lugar, todos son muy buenos, y el día que yo me vaya, esta iglesia va a seguir siendo una de las mejores iglesias. Usted está en una buena iglesia, mis amados. Podemos adorarle juntos, crecer en el Señor juntos. Diversas bendiciones. Cada uno de los que están aquí tenemos diversas bendiciones. Usted me ha escuchado anteriormente decir, mis hermanos, si usted vive aquí en esta área, usted es uno de los más ricos del mundo. Usted me ha escuchado decir, porque es una realidad. Las bendiciones que Dios nos ha dado al vivir en este país, mis hermanos, usted está entre el 10%, 12% de los más ricos del mundo. La situación de miles y millones de personas en otros países es muy diferente a la suya y a la mía. ¿Vemos las cosas que Dios nos da como formas de bendecir a otros o solo para bendecirnos a nosotros mismos? Debemos recordar, mis amados, que Dios confía sus riquezas en nuestras manos y en las manos de su iglesia para bendecir a otros. Si quieres saber dónde está la pasión, dónde está el corazón de una persona en cuanto a las cosas de Dios, simplemente dile que te enseñe su cuenta bancaria en que se gasta el dinero. Jesús dijo que hizo la pregunta, o más bien dijo que acumuláramos tesoros en el cielo y no en la tierra. Eso tenemos la obligación de utilizar lo que Dios nos ha dado, mis amados, como buenos mayordomos para su obra. Así es que compartamos las bendiciones con otros.
le debemos a Dios y a los demás, mis amados, compartir también nuestras bendiciones materiales, incluso con aquellos que quizás ni conocemos, como lo decía hace un momento. Y luego Pablo termina este pasaje que acabamos de leer, que dice que él va a llegar a Roma, y él dice que él va a llegar en la plenitud de la bendición de Cristo. Lo que él no sabía era que en su viaje a Jerusalén él iba a ser arrestado. Y cuando regresa, él llega a Roma, porque sí llega a Roma. Él es arrestado en Jerusalén, pero la manera en que regresa a Roma o llega a Roma es como un prisionero. Él no sabía que sus palabras en la plenitud de la bendición de Cristo, quizá en sus planes quizás de Pablo, no miraba o no se imaginaba eso, aunque ya él sabía que en cualquier momento le podía pasar algo. Pero piense por un momento la actitud de Pablo, que a pesar de todas las circunstancias, él decía: llegaré a verlos en toda la plenitud de la bendición de Cristo. Y llegó arrestado, fue puesto en un calabozo frío, porque inclusive creo que es en Timoteo donde le dice: por favor, mándame el abrigo porque aquí es muy frío. El hombre sufrió. Es así como nosotros también vemos, es esa nuestra perspectiva como cristianos. De cualquier cosa, no importa lo que pase, nuestra perspectiva es la de Pablo. Estamos en la plenitud de la bendición de Cristo. Y consideramos los problemas, las circunstancias, los sufrimientos, las persecuciones como una bendición de Dios. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Creemos que pase lo que pase, mientras sirvamos a Dios y estemos bendiciendo al otro, si estemos avanzando el reino de Cristo, somos bendecidos por Dios. ¿Lo vemos de esa manera? Pues deberíamos, mis amados, porque ese es el llamado. Pablo no sabía cómo iba a llegar a Roma. Llegó, pero no sabía cómo iba a llegar. Ya no pudo ver a sus hermanos, ya no pudo llegar a la iglesia de Roma. Algunos hermanos le visitaron en la cárcel antes de morir. Pero Pablo pudo ver más allá, mis amados, de sus pruebas temporales. Vio las ricas oportunidades de bendecir a otros. Ojalá que nosotros, los que somos partes de Cristo, podamos tener esa perspectiva, mis amados. Y para finalizar, todos juntos en oración. Déjenme leer los últimos versículos. Dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Muy a menudo, mis amados, quizás podríamos pensar que ok, pastor, yo entiendo lo que me está diciendo. Quiere que vaya y comparte el evangelio con alguien, y quiere que pues le regale ahí un $5 a alguien. No, mis amados, tranquilos. Que muchas veces es fácil irnos hacia allá, o de pensar que solamente haciendo un cheque, le voy a dar un cheque a la iglesia para que ya. No, mis hermanos, necesitamos entender cuál realmente es el llamado del Señor. Porque al final Dios no está buscando solamente nuestro dinero, nuestro cheque. Realmente el llamado es: Dios quiere totalmente tu vida entregada a Él. Ese es el llamado. Todo lo que tú eres y todo lo que tienes, Dios lo quiere. Podemos pensar de esa manera, que simplemente dando dinero a la ofrenda y después podemos continuar nuestras vidas igual. Sin embargo, Pablo, cuando vemos este pasaje, como termina el capítulo 15, no es eso lo que él tiene en mente. La idea de Pablo, más bien, es una comunidad, mis amados, de personas que han sido salvas por la gracia de Dios, y que entonces se apoyan mutuamente los unos con los otros. Pablo menciona aquí
que dice que pide que se esfuercen, que trabajen juntos, que haya unidad. Esa idea de esforzarse, cuando Él lo dice en estos versículos, mis amados, es la idea de luchar juntos, una lucha con los demás, no una lucha entre ustedes los unos contra los otros, como muchas iglesias lo hacen o muchos cristianos lo hacen, sino más bien una lucha de hombro a hombro. Vamos hacia un mismo objetivo y vamos a luchar juntos por un objetivo común. Debemos trabajar juntos para hacer la obra de Dios. Y esa lucha, mis amados, incluye una de las cosas más importantes que Él pide aquí, y es la oración. Algunos dicen, bueno, lo menos que puedo hacer es orar. No, mis amados, lo menos que puedes hacer no es orar, es lo mejor que puedes hacer. Es orar por unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros y por el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Pablo le pide a la iglesia de Roma que oraran con él específicamente por algunas cosas. Aquí son interesantes. Él tiene algunas preocupaciones específicas. Él pide para que sea librado o protegido de los judíos que eran desobedientes o que se oponían a su ministerio. Y vea que fue precisamente lo que le pasó llegando a Jerusalén. Pablo había enfrentado mucha oposición, mis amados, en su ministerio. Y él necesitaba personas que estuvieran orando por él. Ojalá que aquí en Crossroads estemos orando los unos por los otros. Oren por sus líderes, oren por sus pastores, mis amados. También Pablo les pide que oren para que los regalos de los gentiles fueran bien recibidos por la iglesia en Jerusalén. También pidió que oraran, si Dios quiere, para poder entonces él venir a visitarlos a Roma, el plan que él tenía. Pero Pablo dice algo, dice: les ruego por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones. Pablo lo que está diciendo aquí, lo que está pidiendo, él no está pidiendo una oración más. Pablo no está diciendo, por favor oren por mí. Ok, Pablo, vamos a orar, oremos por el hermano Pablo. Señor, guarda a Pablo, amén. Eso no es lo que él está buscando. No es bendice a mis hermanos de Crossroads y al pastor y amén. No es lo que Pablo está diciendo. La implicación de aquí de decir esfuércese conmigo es la idea de una agonía. Es lo que Pablo está diciendo, es lo que significa es contender juntos, compartir una contienda hasta entrar en una agonía. Es una súplica agonizante por aquellas cosas que él pide. No puede ser una oración común, no puede ser una oracioncita de esas que muchas veces nosotros hacemos. Lo que él está pidiendo es que si usted va a orar por mí, por favor hágalo de una manera apasionada, agonizante, de ruego al Señor, para que Dios conteste la oración. Así es que aprendamos a orar, mis amados. Basta de oraciones superficiales. Basta de simplemente orar a la hora de comida. Aprendamos a orar en agonía, apasionadamente al Señor. Que se derrame nuestro corazón, que se derrame nuestra alma en oración al Señor, por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos de la iglesia. Ore por el pastor. Créamelo, yo necesito que usted ore agonizantemente por mí. Lo necesito. Me encanta porque un día uno de mis líderes me dice: pastor, ¿se acuerda la situación de esto? Digo, sí, me acuerdo. Me dice, yo estaba orando. Y yo dije, qué bueno que estabas orando por los. Me dice, no, yo estaba orando por usted, me dice. Le dije yo, qué bueno, porque también yo lo necesitaba, le dije yo. Y es así, mis hermanos, debemos orar los unos por los otros. Serle fiel también en este llamado. Y Pablo termina diciendo que cuando llegue, quiere ser confortado en la compañía de sus hermanos. Porque eso también es importante. El compañerismo es importante para la salud de una iglesia, mis amados. Así que te animo que hagas parte de la vida de la iglesia.
Que no solamente seas persona de domingo. Qué bueno que vienen los domingos, bienvenido, por favor, continúa viniendo. Pero como iglesia hacemos muchas cosas. Mira, lo que anunciamos hoy acerca de la noche familiar son los momentos en que tenemos ese compañerismo donde realmente podemos nosotros reforzar la unidad de la iglesia, conocernos, crear relaciones genuinas, mis amados. Porque ahí Pablo dice, somos fortalecidos. Es que te invito, mis amados. Termino con esto. Hace unos años atrás, un pastor predicó uno de los mensajes que ha dado la vuelta al mundo. Fue una conferencia para jóvenes adultos de universidad. Y había miles de jóvenes ahí. Y este pastor se paró y les empezó a predicar un mensaje tremendo acerca de qué estás haciendo con tu vida. Y yo quiero compartir un par de cosas acerca de este sermón. Porque este pastor dijo, no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. ¿Has pensado, dice él, cómo tu vida va a hacer una diferencia? ¿O cómo va a ser de impacto tu vida? ¿Has pensado en eso? ¿O solo piensas en la carrera que tendrás, en el negocio que vas a hacer, en el dinero que deseas hacer, en el hombre con el que te vas a casar, en la casa que vas a comprar? Y él cuenta la historia de dos ancianas, una de 79 años y una de 80 años. Una de ellas jamás se había casado. Entregó su vida entera a Dios. Jamás se casó la viejita de 80 años, pobrecita. Pero escuché bien esto, ahí voy, ese es el punto. Qué bueno que se rió, porque ese es el punto. Esas dos hermanas ancianas se fueron de misiones. Y nosotros ya nos vamos, hermanos, 79 y 80 años. Dios no ha terminado con usted, mis hermanos, si tienen, ahí están ahí alrededor de esa edad. Dios no ha terminado con usted. Y estas hermanas se van a Camerún, África, a predicar el evangelio. Escuche bien. Y mientras están allá, tienen un accidente automóvil. Después de venir de predicar a las aldeas de Camerún, África, tienen un accidente y las dos mueren en el accidente. La gente diría, qué desperdicio de vida, pobrecita las viejitas. Y una de ellas ni jamás se casó. Qué desperdicio de vida. ¿Fue un desperdicio de vida? Le pregunto yo, ¿fue un desperdicio de vida? Y después este predicador cuenta la historia de una pareja, de una historia que salió inclusive en la revista, de un hombre que había alcanzado tanto éxito en sus negocios que se estaba retirando joven, a los 50 años, como yo, jovencito. Y se estaba retirando y le hacían la entrevista cómo había alcanzado, porque la mayoría se retiran a los 65, 70 años. Pero este hombre 50 ya se estaba retirando con su esposa. Y le preguntaban, lo entrevistaron, ¿cómo le hiciste? Si él decía, no, sí, yo hice esto y esto. Dice, ¿cuáles son ahora tus planes? Y él dijo, bueno, nos vamos a ir a comprar una casa, dice, al mar en Florida. Y ahí vamos a vivir y vamos a tener esto, un bote, esto. Pero una de las cosas que vamos a hacer mi esposo y yo, porque nos encanta hacer, dice este hombre, dice, a nosotros nos gusta colectar conchitas de mar. Dice, es que nos la vamos a pasar colectando en la playa conchitas de mar. Esa es una tragedia. ¿Te importa a ti, mi hermano, si tu vida hará una diferencia o no mientras estás aquí en la tierra? ¿Te importa si vas a hacer un impacto por la eternidad? ¿O solamente estás esperando morir para irte al cielo? Y cuando llegues al cielo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le vas a presentar a Dios? ¿Qué le vas a presentar a Dios? ¿Le vas a presentar una vida
dedicada para su reino, una vida sufrida por el evangelio? ¿Le vas a presentar una vida sacrificada para el avance del reino de Dios? ¿O le vas a presentar tus conchitas de mar? Estoy hablando en serio. ¿Qué le vas a presentar a Dios cuando llegues al cielo? ¿Tu casa en The Woodlands? ¿Tu carro nuevo? ¿Tu carrera? ¿O le vas a presentar una vida que fue dedicada para que su reino, para que su nombre fuera conocido en estos lugares? Para que tu familia conociera del Señor, para que tus vecinos conocieran del Señor. ¿Qué le vas a presentar a Dios cuando tu vida acabe aquí en la tierra? El llamado el día de hoy, mis amados, es que todos juntos seamos fieles al llamado específico que Dios te ha hecho. Yo no sé qué eres tú. Quizás eres un O-ring, como comenzamos esta plática. Y no puedes decir, es que pastor, yo solamente soy un O-ring, que yo puedo hacer. Mira lo que le pasó a la nave espacial por ese O-ring. Jamás lograron alcanzar la misión. Y si tú no te levantas y eres fiel al llamado que Dios te ha hecho, jamás vamos a alcanzar la misión que Dios nos ha encomendado. Ojalá que en esta iglesia podamos decir, hasta que no haya lugar donde compartir, y mientras vayamos juntos, cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado, y seamos de bendición generosamente para muchos, orando los unos por los otros. Y Pablo termina diciendo, y entonces el Dios de paz sea con ustedes. Amén. Yo quiero hacer algo diferente ahora antes que nos vayamos. Está la banda aquí. Le voy a invitar que pase la banda si están aquí. Y le voy a invitar que usted se ponga de pie. Yo no sé dónde está su vida, yo no sé lo que usted está haciendo con su vida. Quizás hay aquí personas que quizás ni conocen de Jesús. Hoy quiero hablarte a ti, decirte, este es un llamado para ti de conocer y comenzar una relación con Dios. Ya basta de ponerlo quizás para mañana, quizás para después. Es que yo tengo ya mi religión, es que yo, basta de excusas. Dios te está llamando y te está diciendo, es hora de comenzar una relación conmigo. Si tú eres esa persona, yo te invito a que tú abras tu corazón al Señor. Él pagó el precio por tus pecados para darte una nueva vida y darte una vida eterna. Si tú, quizás todas las demás personas quizás que están aquí dicen, yo ya soy cristiano, pero ¿sabes qué? Mi pregunta es para ti, es ¿dónde está tu llamado? ¿En dónde estás en tu llamado? ¿Estás siendo fiel, específico en el llamado que Dios te ha hecho? ¿Estás siendo generoso? ¿Cuál es el área de tu vida que necesita Dios cambiar? Y te voy a hacer un reto. Mientras cantan nuestros hermanos una canción, quizás la última canción, la de Espacio te haré a ti. El altar está abierto, mis amados. Casi no hacemos esto, pero esto quiero darte la oportunidad de que tú vengas aquí y tú hables con Dios. El pasar al frente no tiene nada mágico ni nada trascendental, mis amados. El pasar a Dios es decir en tu vida, decidir en tu vida, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito que por lo menos me indiques dónde estoy. El pasar aquí, mis amados, es decirle a Dios, ok, Dios, lo entiendo y ahora yo quiero que tú obres en mi vida. Señor, el pasar aquí significa, Señor, lo entiendo y yo quiero cambiar en mis áreas de mi vida. Ayúdame o enséñame, muéstrame cuál es mi llamado. Así es que mientras cantamos te voy a pedir que si tú eres esa persona o deseas tener esa decisión, porque hay momentos de decisión en nuestra vida, mis amados. Si tú deseas hacer esa decisión el día de hoy, te voy a pedir que tú pases al frente, simplemente como un simbolismo, decirle, Señor, aquí estoy, ven a hacer conmigo lo que tú desees hacer.
Yo soy el primero, mis amados, de ponerme aquí al frente y decirle a Dios: Señor, tú haz conmigo lo que tú quieras hacer.